Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando ahora aquí a Gestor Cultural MX. Mi nombre es Mayo Ortiz y hoy tengo el gusto, el placer de presentar a un amigo antropólogo, Julio Borja, con el que vamos a estar tratando el tema sobre la apropiación cultural. Esperemos que les agrade esta sesión. Y pues bueno, mientras seguimos esperando a que las personas se sigan conectando a esta sesión, vamos a hablar un poco más acerca de la trayectoria de Julio. Y bueno, Julio Borja es antropólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en antropología social por el Colegio de Michoacán y actualmente cursa el doctorado en antropología social por esta misma institución. Sus líneas de investigación son organización social y sistemas rituales, con especial énfasis en el estudio de ofrendas, sistemas de cargos y danzas. Entre sus temas de interés se encuentra el estudio de procesos de extractivismo a partir de declaratorias del patrimonio, así como género y sexualidad. La mayor parte de sus investigaciones las ha desarrollado en poblaciones otomíes del estado de Querétaro. Actualmente realiza una investigación sobre trabajo ritual en una comunidad urbana. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco el que puedas haberte dado este tiempo para poder participar pues en estos diálogos respecto a temas que están vinculados a cuestiones culturales y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu canal y dialogar sobre estos temas tan importantes y necesarios. Gracias. Bueno, Julio, pues para ir empezando ya y entrando al tema que me parece sumamente importante, más en el contexto en el que estamos viviendo, donde se han dado una serie de problemáticas vinculadas a la apropiación, al plagio y a toda esta piratería respecto no solamente a cuestiones artesanales, sino distintas prácticas, tradiciones, costumbres, a cierto tipo de producción material de muchas comunidades. Quisiera comenzar preguntándote. ¿Qué podemos entender por el término, el concepto, la noción de apropiación cultural? Ok, bueno, apropiación cultural. Hay distintos abordajes o aproximaciones a este concepto, pero a mí me gustaría comenzar a acotarlo al tema de las producciones o las creaciones artísticas regularmente llamadas o denominadas artesanías, y particularmente las artesanías o creaciones que se realizan en comunidades indígenas o de pueblos originarios. En este sentido, la apropiación ocurre o es cuando un grupo o un sector ajeno a la población extrae algún elemento que se realiza o que en esa población o que es un elemento que identifica a estas poblaciones, y estos agentes externos la toman por principalmente un reconocimiento estético, ¿no? Resulta ser atractivo, pero creo que la clave de la apropiación es tomarla como un recurso. Ese elemento, digamos, un textil, una muñeca, un rebozo, pero también algún tipo de son, ¿no? O alguna técnica se extrae del lugar en donde históricamente se ha gestado o se ha reproducido, y lo toman como un recurso potencial para vender o mercar con esto, ¿no? Hay una lógica económica ahí, una lógica de mercado, pero esta marca una relación asimétrica de facto, porque no se toma en cuenta a las poblaciones que vienen realizando o que detentan este objeto o conocimiento. Entonces, ahí podemos hablar de apropiación. Desde un tiempo para acá, con una amiga, una colega, mi maestra Imelda Aguirre, hemos hablado de extractivismo cultural más que de apropiación, porque al hablar de extractivismo estamos haciendo uso de un concepto desarrollado por varios académicos latinoamericanos, principalmente desde los 70,
para hablar de estas relaciones de producción y explotación entre países del norte global y Latinoamérica, pero nos parece un concepto interesante porque utilizarlo para este tipo de procesos, fenómenos de apropiación, utilizar extractivismo, porque hay una lógica, primero se hace una lógica relacionada o está enmarcada a un discurso de desarrollo. Entonces se ven estos elementos eh, como mercancía que van a incentivar el desarrollo de una región, ¿no? Pero a partir de la publicación y distribución y mercantilización de estos elementos, hay una serie de saqueo y acumulación. Volvemos a hablar de que se trata de sectores externos a la comunidad, agentes del Estado, dependencias, instituciones, ONGs y cámaras de comercio o cámaras de empresarios, como en el caso queretano, que en algún momento de la charla voy a referir. Entonces, lo que sucede es que en las poblaciones en las que, de las que se toma ese objeto, eh, se toma bajo la bandera de que van a incentivar el turismo y con esto el desarrollo económico, y a partir de ahí empiezan a generar una serie de procesos relacionados con esto, que derivan en gentrificación, en saqueo, concentración de capital por unos cuantos, y bueno, creo que es una forma mmm, muy, no sé si muy nueva, pero últimamente es el recurso utilizado por muchos gobiernos, mmm, impulsados desde el gobierno federal, claro, para incentivar como el desarrollo, o bueno, propiciar el desarrollo. Pero es a partir del uso de ciertos elementos contextualizados, folclorizados y mercantilizados, ¿no? Como el elemento, el son, el textil, la muñeca, eh, utilizados, puestos en una vitrina, puestos en un aparador para su circulación y venta, ¿no? Pero pues esto desencadena muchas, muchas cosas, se complejizan, se complejizan las cosas porque hay una lógica, vuelvo a decirlo, asimétrica, colonial, extractivista. Muchas gracias, Julio. La siguiente pregunta sería, hemos visto una serie de casos diversos, ¿no? En distintas comunidades, especialmente en cuestiones textiles, ¿no? Con los cuestiones de San Juan Colorado, de Tlahuitoltepec, ¿no? Con esta blusa que se hizo famosa por parte de una senadora, ¿no? Que denunció a Isabel Marant, una diseñadora francesa, y lo hemos visto también con Zimmerman, con Sara y con distintas marcas, ¿no? Esto en el caso de la iniciativa privada específicamente en cuanto a los textiles. Pero también hemos conocido, por ejemplo, de distintos plagios, apropiaciones que se han dado de esta muñeca. Lo vimos, por ejemplo, que se estaba vendiendo en ciertas tiendas departamentales. Sin embargo, no solamente es esa la forma en que se apropia culturalmente, ya tenemos autoras por ahí como Yasnaya Aguilar, que denuncia que no solamente es la iniciativa privada, sino también el Estado. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más a partir de tu experiencia con las comunidades otomís, cuál es la situación y el contexto de la muñeca Lelé, específicamente en esta dinámica de apropiación, ¿no? O de extractivismo cultural. Uh -huh. Pues bueno, la muñeca Lele es un caso eh, muy importante para el estado de Querétaro. Bueno, todo comienza, hay que remontarnos un poco al origen de la muñeca, ¿no? Para contextualizar. Las comunidades otomís del sur de Querétaro tienen una larga historia de migración, eh, particularmente al centro del país, bueno, a la Ciudad de México. Eh, Hombres y mujeres se han trasladado a esta ciudad para emplearse como trabajadoras domésticas o en albañilería, pero
en el caso de los hombres, pero desde hace mucho tiempo se han dedicado al comercio, particularmente al comercio ambulante. Han vendido diferentes productos, desde los denominados productos Fayuca, como dulces, cigarros, frutas, ¿no? En los 70s había muchas vendedoras otomís en el centro de la Ciudad de México, no solo otomís, también Mazahua, y esto comenzó a ser visto como un problema por parte de las autoridades capitalinas. Entre otras cosas, decían que se veía mal a las mujeres, se veía mal las mujeres ambulantes. Entonces, y bueno, empezó a haber un enfrentamiento entre estas mujeres y los inspectores, una figura que surge por ahí para estar cuidando el espacio público y que va en contra como de los vendedores. Y bueno, a partir de varios enfrentamientos y polémicas que había entre vendedoras e inspectores, eh, al gobierno capitalino se le ocurrió hacer o crear un espacio de fomento artesanal, por decirlo así. Eh, Construyeron la casa Otomí, la casa Mazahua, en la que se pretendía quitar a las mujeres ambulantes de la calle, llevarlas a estos centros y capacitarlas en la confección de distintos productos textiles como cobijas, almohadas, cojines, caminos de mesa, y entre esos una muñeca una muñeca de trapo que tiene las características o que tuvo las características eh, muy similares a la actual Elmi. Entonces, se pretendía llevar a las mujeres ahí, que ahí hicieran estos productos y que el centro fuera una especie de intermediario entre las artesanas, las creadoras y posibles compradores, ¿no? Entonces armaron como algunas tiendas en donde llegaba gente a comprar los productos de las artesanas, pero pues esta iniciativa no triunfó, no, no siguió, duró muy pocos años y más bien lo que ocurrió es que las artesanas capacitadas, las mujeres eh, capacitadas en estas labores, llevan estos patrones y estos conocimientos a sus comunidades y empiezan a realizar por su cuenta eh, estos artefactos y particularmente a esta muñeca, ¿no? Empiezan a producir la muñeca que actualmente conocemos como Lele. Eh, y bueno, fue algo irónico porque esta muñeca se convirtió en un icono de la venta ambulante de estas mujeres, ¿no? Resultó ser muy atractiva para los turistas que encontraban a las mujeres en la ciudad y ofreciéndolas, ¿no? Entonces estamos hablando que desde los 90, desde los 70, esta muñeca se realiza en las comunidades otomí. Y claro que es necesario mencionar que no es una calca de esa primera muñeca que se les enseñó en los talleres, sino que acá pusieron mucho de los conocimientos que se venían generando en la comunidad y que eran transmitidos de generación en generación en términos de bordado, del manejo del textil. Entonces, desde esa década hasta la fecha, se ha producido dentro de las comunidades para la venta, al interior, pero principalmente afuera, para otras ciudades, ¿no? Y pues es una fuente de ingresos importantísima para muchas familias. Eh, es importante señalar que hasta el día de ayer, en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, los inspectores siguen acosando a las vendedoras ambulantes, en muñecas y textiles en el centro de la ciudad de Querétaro. Están ahí
las dejan vender solamente en algunos espacios, durante unas horas, y las mujeres tienen que trasladarse, ¿no?, a otros lugares. Hace unos 5 años registrábamos y denunciábamos pues violencia, agresiones hacia estas mujeres por vender sus muñecas y sus dulces y sus textiles. Bueno, como el preámbulo, porque al mismo tiempo de que estaba ocurriendo hace como 5 años, en el 2014-13, comenzamos a registrar este acoso por parte de los inspectores. Curiosamente, se da en el 2013 el primer festival de la muñeca artesanal en la cabecera municipal de Amealco. Amealco es un municipio que está al sur de Querétaro, en donde están dos comunidades, bueno, varias comunidades otomís, pero particularmente dos comunidades grandes hablantes del otomí, San Ildefonso Tultepec y Santiago Mixquititlán, donde en esta última los pobladores reconocen como que ahí se originó la muñeca, ¿no? Muchas de las mujeres que estuvieron en esos talleres en Ciudad de México eran de Santiago y ahí llevaron sus patrones de muñecas y ahí se originó. Así se dice en estas comunidades, esa muñeca es de Santiago, Mixquitlán. Entonces, en la cabecera de ese municipio, en Amealco, se realiza el primer festival internacional, ¿no?, nacional, perdón, de la muñeca artesanal, en donde se publicita así en todos los medios, que ahí es el origen, el centro, que vengan a disfrutar y a comprar de las muñecas artesanales, de las muñecas que además son como las típicas mexicanas, ¿no? Así era anunciado. Desde esa fecha, desde ese año a la fecha, bueno, el año pasado creo que no se hizo, se generan estos festivales artesanales. Entonces, desde el 2013, el gobierno estatal volteó a ver a la muñeca como un elemento importante, un elemento, bueno, desde el discurso oficial se expone este festival como parte de un reconocimiento a las artesanas y a la cultura otomí. Pero es evidente que encontraron un nicho de mercado idóneo y muy atractivo, pues. Entonces, le caía desde el 2013 hasta los últimos años, mucha gente le caía a Amealco para comprar durante ese festival muchas muñecas. Por un lado, decían que era era una buena actividad para las artesanas de Santiago y de San Ildefonso, donde se hacen las muñecas, porque se les daba un espacio digno dentro de la cabecera municipal, no tenían que andar ambulantes en otras ciudades, en otras poblaciones cercanas, sino que podían caerle a la cabecera municipal y ahí poner su puesto y vender sus productos. Pero, pues, no era así, tan así, porque no todos los artesanos y las vendedoras tenían cabida en el espacio destinado a la feria, al festival, porque se cobraba por el espacio, por el uso del espacio, y no eran cuotas muy accesibles. Bueno, pues comentaba que desde el 2013 se incentivó un festival de la muñeca tradicional. Y bueno, desde ese momento se vio como un recurso bastante eficaz para atraer turistas y tener derrama económica en el municipio. Pero desde entonces, las creadoras de la muñeca que no viven en la cabecera municipal en donde se hace el festival, sino en comunidades cercanas, decían que, bueno, pues los recursos se quedaban ahí, ¿no? Ahí se quedaban con pobladores, con población que no hace las muñecas, y que si bien se les permitía un espacio para que pues, ahí las vendieran, pues no era para todos los productores y no era muy accesible porque cobraban por el espacio, por vender durante el festival.
Después les comentaba que hay una propuesta por parte del gobierno panista, que en aquel entonces, bueno, todavía sigue gobernando el municipio de Amialco, para buscar que se declare como pueblo mágico. Entonces hay muchos cambios en el espacio. Comentaba que se pintan las casas de una paleta determinada de colores, se modifica el área, el espacio público de la plaza, se hacen andadores o se rehabilitan andadores. Todo esto pensando en el turismo, todo esto pensando en la gente que va a llegar de fuera a consumir, que va a llegar a Mialco, pero utilizan como principal elemento de promoción la muñeca. Digamos que la muñeca es el atractivo número uno con el que venden a Mialco como pueblo mágico y con el que buscan la declaración como tal. Se logra en la declaración como pueblo mágico. En estos cambios en el espacio se hacen unas esculturas grandes de la muñeca que se ponen en diferentes puntos de la plaza. Y en el 2018, el gobierno del estado declara como patrimonio de los queretanos a la muñeca Lele. Entonces, bueno, así se dio en términos muy amplios el proceso de patrimonialización de la muñeca. Reitero, es muy importante enfatizar que a la par de toda esta búsqueda de patrimonio y de declaratorias, las mujeres artesanas y creadoras que se van a otras ciudades del estado más grandes, por ejemplo San Juan del Río o Querétaro, seguían siendo acosadas por los inspectores. Es decir, por un lado se reconocía a la muñeca como un elemento característico hecho por manos indígenas, de nuestros indígenas, también desde un discurso muy paternalista. Pero por otro lado se denostaba y se violentaba a las creadoras, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como el proceso al que llegamos ahora, ¿no? Con un pueblo mágico, bueno, eh, con esperanzas de que se vuelva a reactivar este programa y con una muñeca como patrimonio del queretano. Por ahí va. Muchas gracias, Julio. Hay una serie de problemáticas que nos has estado contando. Por un lado, esta vinculación, ¿no? Que pareciera muy natural con respecto al turismo, con respecto también a los usos políticos de algo que fue denominado como patrimonio, que también me gustaría que nos contaras más acerca de si la comunidad estaba de acuerdo, si quería, si fue consultada, si aceptó, si en algún momento participó dentro de esta declaratoria. Y por otro lado, pues esta búsqueda de mercantilización y de visibilidad, ¿no? Por parte del gobierno del estado de Querétaro a través de distintas plataformas, ¿no? Por ejemplo, mediante la declaratoria de este pueblo mágico, incluso este museo que también está ahí en Amialco, ¿no? Que se hizo en 2014, y también una serie de presentaciones, ¿no? De una muñeca gigante que ha viajado por todos lados, ¿no? Que ha viajado a China, que ha viajado a España, a Inglaterra, a Australia, en fin, a un montón de países y que básicamente se ha construido como una figura o imagen, sí de Querétaro, pero también del Estado mexicano. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más acerca de esta problemática respecto a la patrimonialización en los distintos ámbitos que tú has detectado. Pues algún tipo de cuestión o de malestar con respecto a las comunidades otomís. Sí. Bueno, de entrada se anunció que se iba a patrimonializar la muñeca, que iba a ser el patrimonio de los queretanos, porque causó indignación, según, que en una tienda departamental muy famosa, Liverpool, estuvieran vendiendo muñecas otomís, las leles, ¿no? Entonces, esto fue como el argumento, como la cereza del pastel que incentivó a que se diera este proceso de patrimonialización. Pero es un juego
algo perverso, porque como están patrimonializando, es de los queretanos. O sea, como lo enuncian, es un patrimonio de los queretanos, de todos los queretanos. Entonces, al momento de patrimonializar, están legitimando quienes pueden hacer uso de esta moneda. Entonces, el gobierno del estado está explotando la imagen de la muñeca a todo lo que da. Está en sus eh, estrategias de sana distancia, por ejemplo, en esta época de pandemia. Están en la publicidad de diferentes programas estatales. Claro, está como bandera del turismo queretano. En todos los puntos, en todos los pueblos mágicos queretanos encuentras una botarga, una lele, y se venden y están. Entonces, el patrimonio o la declaratoria lo que busca es legitimar esos usos publicitarios, digamos, ese uso de marketing para una entidad, para lo que se hace desde Querétaro, ¿no? Pero no se está tomando necesariamente en cuenta a las creadoras y a las familias, a los creadores, a los productores de esta muñeca que en las comunidades del sur de Querétaro desde los 70 la han reelaborado y la han comercializado, y que más bien les abrieron camino, ¿no? La hicieron popular, y ahora estos agentes la retoman y la venden. Entonces, acá es importante señalar que el turismo, las estrategias desarrollistas vinculadas al turismo están pensadas desde élites empresariales de la clase política. Entonces, claro que ellos anuncian que va a haber una derrama económica que va a beneficiar a los pobladores o a la población en general, pero lo cierto es que los que salen mayormente beneficiados son esta élite, estos grupos, ¿sí? Y acá lo importante que se me hace señalar es que hay un uso um, interesante del tema de la diversidad cultural y del reconocimiento de la diversidad cultural con fines mercantiles. Y esto tiene que ver con una mirada multiculturalista. El multiculturalismo vino a reconocer la diversidad cultural, pero traza la forma en que se va a relacionar con lo diverso. Y esto es de las lógicas estatales y de las lógicas de mercado. Pero para que esto funcione, para que sea para que este reconocimiento sea atractivo a las lógicas estatales y del mercado, se tienen que reforzar ciertos imaginarios que vienen a folclorizar a las poblaciones indígenas. Y con esto se refuerzan discursos racistas, ¿no? Racistas, claro, y incluso machistas. Entonces vemos que con esta lele por todas partes, con esta muñeca, pues encontramos estos discursos sumamente paternalistas en el que dicen que estas muñecas o esta apertura comercial y este reconocimiento de nuestro patrimonio vino a empoderar a las mujeres indígenas, a nuestras mujeres trabajadoras, ¿no? Y que en él se puede ubicar bordados que hablan de conocimientos ancestrales, porque estas comunidades están más apegadas a la naturaleza y bueno, una serie de discursos súper románticos y súper folclorizantes, que lo que están haciendo es apropiarse de un elemento, extraerlo de su contexto y dejar a un lado problemáticas, reivindicaciones, adaptaciones, tensiones que están pasando en esta comunidad. De nuevo, se folcloriza, se invisibiliza, se higieniza la imagen y está la muñeca por todas partes muy bonita, con sus trenzas y, y tocado. Y a las productoras o los productores, las comunidades se relegan. Eso por un lado. Por otro, mencionabas el caso de la gran muñeca de 6 metros que se fue
a dar la vuelta por varias ciudades del globo, ¿no? Acá la interpretación que hacíamos, porque nos llamó mucho la atención, qué afán tenía esa acción más allá de lo que se dice en cualquier nota de TV Azteca o de Televisa o de las dependencias de información estatales, ¿no? Que es como para promover la cultura mexicana o para promover el turismo. Más allá, ¿qué afán hay? ¿Por qué esas ciudades? Y nos encontramos con esto que se llama inversión extranjera directa, que según la propia página de economía del gobierno del estado, la inversión extranjera directa es una serie de estrategias que buscan provocar un interés duradero con fines económicos y empresariales en una determinada región. Entonces, en el caso querétano, la inversión extranjera directa principalmente está relacionada con la producción de equipo industrial. Y en el 2018 se concretaron 32 proyectos de inversión extranjera por casi 5.300 millones de dólares para el Estado, de empresas provenientes de Francia, Alemania, China, Europa, Estados Unidos y España. Casualmente, de las ciudades en donde anduvo Lele. Entonces, a la par de que se están concretando inversiones con empresas con capital extranjero en distintos rubros como el industrial, también se está buscando generar la inversión turística, ¿no? Que tiene que ver con transporte, hoteles, construcción de departamentos. Entonces, de nuevo vemos que lo que está promoviendo Lele, más allá de la difusión de lo mexicano y de las culturas otomíes, pues es la inversión, está promoviendo la inversión extranjera y el capital para Querétaro. Entonces ahí volvemos a hablar como de extractivismo, ¿no? Se está utilizando un elemento para acumular y a partir de un elemento que es pensado como recurso, ¿no? Entonces, esta es la relación con el patrimonio, esta es la relación con la imagen del Lele desde el Estado y desde ciertos grupos empresariales. Lele, o el surgimiento de esta muñeca, se da en un contexto en donde se está apostando al desarrollo de la región a partir del turismo. Entonces, hay regiones del país en donde se está incentivando la inversión, no sé, minera, por ejemplo, ¿no? Hay regiones en donde están empresas con, que manufacturan partes de avión, etcétera, ¿no? En el sur de Querétaro lo que se está ofreciendo es de inversión extranjera en términos turísticos. Explotar los recursos que hay acá, naturales y culturales, para que lleguen empresas de ese corte, ¿no? Como dato curioso, se están proyectando o se están elaborando rutas turísticas que atraviesan el sur de Querétaro, bueno, que atraviesan Querétaro desde San Juan del Río a la capital, sería como sur, y del sur al norte, de Amealco a la sierra, al norte, se están proyectando diferentes rutas turísticas, pero todas estas rutas turísticas tienen algo de histórico y de cultural, ¿no? O sea, están haciendo uso como de elementos históricos. Por ejemplo, el Camino Real de Tierra Adentro es un camino viejísimo que va de la Ciudad de México a Santa Fe y atraviesa por Querétaro. Se está promoviendo como una vía que se puede promocionar, con la redundancia, como una gran vía turística donde les puede caer los turistas nacionales e internacionales a disfrutar de la ruta histórica. Y entonces se están armando distintas
rutas turísticas que también están tomando en cuenta a Mealco y las comunidades indígenas. Y bueno, el atractivo de las rutas del sur de Querétaro son que pasas por comunidades indígenas y por las poblaciones en donde se hace la muñeca, y tienes hasta la posibilidad de visitar un taller para que veas cómo se hace esta linda muñequita. El año pasado, si no mal recuerdo, en febrero del 2020, hubo una feria internacional de turismo en Madrid, donde también estuvo Lele, la muñeca de 6 metros, y la Cámara de Restauranteros junto con la Dependencia de Turismo Estatal y la Diócesis de Querétaro junto con la Universidad de Querétaro fueron a ofrecer un tramo de ruta turística que comprende el Camino Real de Tiradentes. Y claro, cuando fueron a ofrecerlo, con lo primero que llegaron fue diciendo la relevancia histórica y cultural. Entonces acá vemos cómo este elemento se vuelve mercancía y se está como ofreciendo para que le caigan, inviertan. Y bueno, acá tenemos mano de obra, tenemos la facilidad de proveerle de recursos, de cambios de uso del suelo, que también ahorita hay mucho de ello acá al sur de Querétaro. Entonces, todo esto, todas estas circunstancias, todos estos elementos eh, están conectados con Lele, ¿no? Muchas gracias, Julio. Cuando estabas platicando hace un rato acerca de cómo se utilizó esta muñeca de alguna manera para generar estos intercambios comerciales, me recordó mucho a esas exposiciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? A las llamadas exposiciones universales que se llevaron a cabo en distintos lugares de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Donde precisamente una de las puntas de lanza para poder realizar relaciones comerciales entre los países, entre las naciones, era a partir de estos intercambios culturales y sociales donde se exponían los productos, ¿no? Que podían ofrecer ciertas comunidades. Y esto es muy interesante porque efectivamente lo que encontramos con Lele es que de alguna manera esta punta de lanza o esta forma de generar una cierta diplomacia cultural y comercial es a partir de la cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, efectivamente, no encontramos esta situación que tú nos contabas acerca de cómo Liverpool, ¿no? Estaba vendiendo muñecas chinas, por cierto, que no eran ni siquiera de las comunidades, estaban vendiendo estas imitaciones de muñecas, pero no era solamente dedicarse a pensar la problemática que están haciendo estas empresas, sino también por parte de lo que ha estado haciendo el Estado a partir de estos usos políticos del patrimonio. Y me llama también muchísimo la atención de cómo se está explotando a partir de esta muñeca, ¿no? Toda una serie de prácticas de turismo cultural que no necesariamente están beneficiando a las comunidades, ¿no? Por ejemplo, nos contabas cómo existen estos dobles discursos. Por un lado, están buscando expulsar a estas mujeres del centro, ¿no? De donde están vendiendo, y por otro lado hay una reivindicación y hacen ferias artesanales y todo este discurso político a partir, pues, de las distintas cosas que hacen. Entonces, mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuáles son las reacciones de las comunidades? Pero no solamente las reacciones, sino las acciones que están realizando las comunidades a partir de todas estas problemáticas que están surgiendo. Apenas vi otra nota, ¿no? De una otra gran muñeca, ¿no? Que se hizo una escultura en una de las comunidades, y según yo entiendo también que generó cierto malestar, ¿no? Su presencia ahí. Entonces, si nos pudieras contar también un poco más acerca de estas situaciones, te lo agradecería. Sí, bueno, ahorita les he hablado de los procesos de patrimonio y todos estos tejes y manejes, pues de que se han gestado a partir de estos grupos empresariales y estos agentes del Estado. Pero bien es cierto que las poblaciones no se quedan mirando nada más y están de forma pasiva viendo pasar todos estos desmanes, sino también han podido darle la vuelta, por decirlo de cierta forma, y sacar ventaja de todo este río revuelto a partir de la patrimonialización. Por ejemplo, cuando se empezó en el 2018, cuando se
declaró patrimonio del Estado, cuando se declaró la muñeca como patrimonio del Estado, algún grupo de artesanas de Santiago Mezquiticlán, de la comunidad donde se dice que es originaria, organizaron su propia feria de la muñeca. O sea, mientras estaba en la cabecera municipal con todos los bombo y platillo acá, promoviendo la venta y concursos de artesanales y todo este rollo. En Santiago Mezquiticlán, las artesanas estaban llevando a cabo su propio festival e invitando a los turistas que fueran a la comunidad, que compraran directamente de ellas. Entonces fue una respuesta, aprovechando toda la publicidad estatal por todas partes, ya llegando a Querétaro y veías un espectacular del L y de la Feria Internacional, pues pudieron sacar provecho de ello. Las comunidades no han estado pasivas con todos estos procesos. Bueno, también en Santiago, en San Ildefonso de Tepe, que es una comunidad cercana a Santiago, también armaron su propio festival de la muñeca. Y además en San Ildefonso se hace una muñeca desde hace mucho tiempo igual de trapo, y también estaban como impulsando esa muñeca. Entonces, por ahí, en septiembre del 2019 hubo un intento de registrar al L como marca y la imagen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y esto fue por parte de un empresario de León que quiso, aprovechando todo esto, pues, registrar la marca Lele y la imagen de la muñeca. Claro que hubo respuesta por parte del gobierno del estado, que obviamente no se iba a dejar, pero también de las comunidades, ¿no? Hubo un grupo de mujeres que se fueron principalmente mujeres, a manifestar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Privada para ponerle un freno a eso y aparte de decir, no es propiedad de Querétaro, es propiedad de las personas que lo han venido realizando desde mucho tiempo, no es patrimonio queretano, es patrimonio de Santiago. Entonces ahí hay tensiones y disputas y están ahí presentes en el espacio público, pero también está circulando sus posicionamientos y sus exigencias, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las respuestas de las mujeres. Muchas mujeres, ahorita está el Instituto Nacional, el INPI, poblaciones indígenas, está tomado por personas otomí que residen en la Ciudad de México, pero que son originarios de Santiago Mezquiticlán. Entonces también han utilizado la muñeca Lele como un referente, ¿no? Como de lucha, pero también como un ejemplo de cómo se ha utilizado el tema indígena para ciertas acciones o reivindicaciones que no necesariamente tienen que ver con los intereses de la comunidad. Por ejemplo, las que están tomando el INPI son reiterativas con este tema y utilizan el ejemplo de Lele. Entonces, de nuevo, ahí está presente la respuesta. También hay que ver que hay poblaciones o hay grupos dentro de las comunidades que les ha venido bien todos estos usos por parte del gobierno y de los empresarios, porque salen beneficiados, que también hay gente de la comunidad que le late todo esto de la patrimonialización y del pueblo mágico. ¿Por qué? Porque han tenido ciertos apoyos, se han visto beneficiados. En el centro de Amealco, al lado del museo que mencionabas, hay un mercado artesanal en donde hay familias, ¿no? Creadoras ahí vendiendo. Pero estamos hablando de unas pocas familias. Entonces, bueno, hay personas que están de acuerdo con estos usos, pero es un sector, pues, de beneficiados directamente, que es muy poco, ¿no? Pero con esto quiero señalar que ha causado tensiones también dentro de la comunidad.
Y en el caso y esto lo vinculo con el tema de la muñeca enorme que acaban de poner en el centro de Santiago Mixtitlán, una muñeca de no sé cuántos metros de cemento que acaban de pintar, creo que vamos en la inauguración oficial. Pero esa muñeca, el que está ahí, responde a lo que mencionaba hace rato. Están tratando de hacer un corredor turístico que atraviese la comunidad. Y hay un grupo de mujeres, hay un grupo de artesanas que están en contra estaban en contra de que se pusiera esa escultura enorme. En primera, porque están muy conscientes de que se trata de una ruta turística planeada desde arriba, digamos, no las tomaron en cuenta. Y que esto va a traer a la larga mm, procesos que ellas ven en otros lugares como procesos de gentrificación o de alza de costo de servicios, venta de tierras, cambios de uso de suelo, que ya pasaron en otras poblaciones cercanas y que están ocurriendo en la región. Entonces estaban en contra de eso, se armó una asamblea, pero había un grupo de pobladores muy cercanos a la delegada, que es muy cercana, evidentemente, al presidente municipal, que estaban a favor. Entonces hubo una serie de conflictos muy serios y lamentables al interior de la comunidad por esta muñecota que se puso, ¿no? Y que, bueno, no solamente fue la muñeca, se estaba planeando un cambio en la plaza de Santiago Mixtitlán, un cambio en la infraestructura. Querían poner unas fuentes saltarinas, cambiar las jardineras, y esto implicaba cambiar ciertos inmuebles o dañar ciertos inmuebles, como la plaza que está pegada al templo principal, y esto suponía pues un, un atentado a un patrimonio, a un bien colectivo, ¿no? Muchas mujeres estaban en contra y digo mujeres porque principalmente eran muchas artesanas que estaban en contra de estos cambios, y la muñeca decían que estaban dañando eh, un, el templo, que era el centro de sus actividades, de sus fiestas, de sus danzas, de sus cargos, que tenían que ver con sus arraigos, con su memoria, ¿no? Con su identidad, que estaban dañando la infraestructura, que estaban cambiando y estaban en contra de ello. Entonces hablaban de que ahí estaban sus ancestros, que estaba ahí peligrando como el culto que se hace a los santos en la comunidad, eh, peligrando en términos como lo vienen haciendo, pues. O sea, muchas aristas y muchas cosas ahí a partir de querer poner una muñecota de cemento en la comunidad, ¿no? Hubo muchos conflictos ahí. Y bueno, sigue en pugna. Eh, Todavía hay muchas tensiones, aunque ya se instaló la muñeca, pues sigue habiendo ese ambiente tenso y álgido a partir pues, de este proyecto desarrollista marcado desde arriba. Pues. Muchísimas gracias, Julio. Creo que nos dejas pensando un montón de cosas, porque efectivamente lo que notamos con lo que tú nos estás contando es pues la creación de jerarquías, ¿no? Dentro de las propias comunidades. De entrada, pues porque hay una tensión entre quién puede vender, quién no puede vender, quiénes son los pocos, ¿no? Por ejemplo, que están al lado del museo, ¿no? Quiénes son como los elegidos que se invitan a las ferias institucionales y quiénes quedan fuera. Y eso va generando también, pues, problemáticas internas que no son tan fáciles de solucionar y que de alguna manera quienes están organizando, planeando este tipo de políticas culturales, pues no se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, pues sí, nos hablas también de estas problemáticas que está generando la turistificación de estas comunidades a las que nuevamente no se les pregunta, no se les consulta, no se les dice qué es lo que va a suceder, ni tienen voz ni voto en cuanto a las decisiones que están generándose ahí por parte del gobierno del estado y del propio municipio. Y sí, efectivamente creo que lo hemos visto en distintos pueblos mágicos, ¿no? Que a partir de esta entrada de un turismo cultural,
pues a veces van generándose una serie de encarecimientos de la vida y de los servicios para los propios pobladores y que a veces ellos pues no sabían o no tenían en cuenta esta situación y que desafortunadamente los que pagan las consecuencias son ellos, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que yo quería preguntarte como para ir cerrando, finalizando esta conversación, es que me gustaría que pudieras contar un poco más acerca de qué piensan las comunidades, de cómo se está generando una nueva imagen de esta muñeca, ¿no? Actualmente la vemos en esferas, la vemos en playeras, las vemos en un montón de soportes que yo no sé si ellos y ellas imaginaban que iba a suceder esto, ¿no? Y que se están creando nuevos productos a partir de la imagen del ELE que sin que les den absolutamente ningún beneficio, ¿no? Ni un beneficio económico y por supuesto tampoco en cuanto a mejoras en su calidad de vida. Eso en primer lugar, ¿no? ¿Cómo están actuando con respecto a esta nueva creación de productos que o no sé si los conozcan o si los tengan en cuenta? Y por otro lado, ¿cómo podemos contribuir nosotros a no seguir generando, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a las personas que estamos trabajando desde la gestión cultural, a no seguir reivindicando tutelajes, paternalismos y más bien promover una visión mucho más autónoma, ¿no? De las comunidades en decidir qué venden, cómo lo venden, a cuánto, en qué lugares, en qué puntos. Me encantó este ejemplo que nos diste, ¿no? De este festival alternativo que estratégicamente pensaron las artesanas, ¿no? Porque efectivamente no son entes pasivos, conocen las situaciones y accionan, ¿no? Reaccionan también ante estos y contestan a estas políticas gubernamentales. Y por otro lado, también, o sea, ¿cómo podemos nosotros apoyar para que estas comunidades de artesanos, de artesanas puedan seguir siendo autogestivas? Y pues que nos vayas contando cuáles son como lo que tú ves a futuro, ¿no? Un poco que nos digas cuál es el panorama que se está esperando allá en Querétaro. Sí. Pues bueno, yo pienso que muchas artesanas, muchas creadoras se han visto beneficiadas de todos estos procesos de patrimonialización y de turismo. Sí, se han visto beneficiadas en relación a que hay una mayor publicidad. Entonces, sí lo que veo es que se han producido nuevos diseños de la muñeca. La muñeca Lele está sentada, bueno, regularmente, ¿no? O convencionalmente es una muñeca sentada, y ahora están diseñando una que permanece parada, eh, le están metiendo más bordados que se hacen en las comunidades desde hace mucho tiempo. Por ese lado, sí, eh, han hecho uso, ¿no? Y se han reafirmado estos procesos mmm, de arraigo y de identidad. Sí, hay muchas mujeres que están defendiendo el de, sí, mira, esa muñeca que ustedes es espectacular, se hace en mi comunidad, y mira, y yo la hago, mi familia la hace, y aquí está. Entonces, no son entes pasivos, sí han estado ahí adecuándose. Estos productos que mencionas también han participado de la producción o lo han reproducido. No sé, estoy pensando como en algunas, como una especie de colguijes o llaveros, solo con la carita de la muñeca, por ejemplo, también se está vendiendo. O en un tiempo se vendieron diademas con el tocado de la muñeca. Entonces, bueno, por este lado se ha tomado, han hecho uso de toda esta publicidad y que está el foco ahí. Y bueno, han producido y han salido a vender esos productos. Entonces, eh, digamos que son estrategas y que toman estos elementos, ¿no? Claro que hay mucha gandalle, ¿no? Vuelvo al rollo de las relaciones asimétricas. Si bien las mujeres artesanas han hecho estas estrategias de adecuar productos o de innovar y que se vuelvan más atractivos, pues también están estas tiendas, mmm, sí, estas tiendas, estos locales legitimados, impulsados por el gobierno, ¿no? Entonces, aunque las artesanas tienen ventas y ahorita es el boom de la muñeca, pues hay espacios que permiten que
ciertas personas se beneficien, sigue habiendo estas relaciones desiguales, ¿no? O sea, las familias que son reconocidas como los artesanos, ¿no? Los espacios de las ventas, los intermediarios, todo esto, pues ahí sigue presente. Si antes se vendían 5 muñecas, ahora se venden 10, pero siguen estas lógicas. Reitero, las mujeres que siguen vendiendo en el espacio público, que no tienen los medios, y que tampoco tal vez no los tienen, y a muchos no les interesa tener como un local, pues, porque supone mucho gasto, mucha inversión, y prefieren venderlo de esa forma, siguen siendo acosadas, ¿no? Entonces, sigue habiendo esta problemática de que no hay un libre tránsito, y que el lugar legítimo, el lugar digno, que dicen, es aquel lugar que está siendo gestionado por el Estado, ¿no? Entonces, todavía está ahí. No he escuchado una idea, no he escuchado la opinión de muchas artesanas respecto a productos como tacitas, esferas y esto, que surgen desde otros colectivos, ¿no? No sé muy bien, no he podido platicar con ellas al respecto o indagar, pero sí he visto que han hecho uso como de esta publicidad para sacar algún tipo de beneficio, aún con todos estos matices y desigualdades que hay. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo apoyar estos procesos un poco más autogestivos y autogestivos? Pues parece muy simple, pero mm, ir directamente con las productoras, ¿no? Con las vendedoras de a pie, eh, a los festivales que ellas convocan, a, las, mm, a los eventos que ellas hacen, ¿no? Escuchar qué es lo que están diciendo, eh, de qué forma están viendo este, la, la situación, y en casos bien particulares, en circunstancias pues bien específicas, pues ver qué es lo que se está ahí como gestando, y a partir de ahí pues apoyar. Mm, Creo que es bien importante no reproducir, no dejar, no quitar el dedo del renglón, de que desde el Departamento de Turismo, por ejemplo, eh, estos usos de estos elementos indígenas, particularmente los bordados de la muñeca, son para fines encaminados a obtener un fin económico, pero que no necesariamente va a apoyar directamente a las poblaciones. Entonces, no perderlo de vista, y sospechar un poco de sus iniciativas, ¿no? Ser un poco más crítico, ver hacia dónde se está yendo este festival, este encuentro de culturas populares que están armando, este mercadito artesanal, ¿qué hay detrás? Porque a mí me ha tocado ver tiendas en el centro de Querétaro, donde hay muñequitas y bordados de las mujeres que hacen, de las mujeres otomís. Y estas tiendas me encontré que eran de una diputada activista que iba y hacía de intermediaria, y lo de toda la vida, ¿no? Cobraba así pesitos por el bordado, y acá lo daba en ciento y tanto. Entonces creo que sospechar de estos lugares un poco, ¿no? Aunque digan DIF, aunque digan desarrollo comunitario o algo así, ir indagando. Yo creo que es necesario hacer el esfuerzo de tener siempre la sospecha ahí, y, y aunque haya una mujer o un hombre hablante con su traje tradicional, que te digan que acá es el gobernante indígena como, o el líder tal, siempre estar como sospechando de eso no es como autogestivo, siempre hay una mediación, y en esta mediación pues hay
relaciones muy desiguales, ¿no? Con esto no quiero decir que en las comunidades encuentres relaciones armoniosas, ¿no? Totalmente horizontales, equitativas, en una comuna así totalmente justa, no. Pero bueno, hay otros procesos, hay otras historias, hay otras trayectorias eh, que, que es importante también ver, ¿no? Entonces dejar a un lado estas dependencias, perdón, de turismo. Yo creo que por ahí empezamos a cuestionarnos, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Voy a leer algunos comentarios que están por acá. Bueno, Nancy Carvajal nos manda saludos, Lucía Cruz también. Lucía dice, wow, qué interesante, y nadie sin saberlo, o bueno, yo no lo sabía. Tonia Tiu Quiroz nos dice, Tepoztlán es ejemplo de un turismo depredador de cultura. Mar Sein dice, nosotros como espectadores y consumidores también somos parte de esas apropiaciones culturales casi sin saberlo. Gracias por la charla. Yo también estoy de acuerdo. Creo que una de las cosas que nos ha dejado Julio hoy en este conversatorio, pues es que efectivamente necesitamos matizar, ¿no? Que las artesanas son entes activos y que de alguna manera, pues también han buscado ciertas estrategias para pues sí, para apoyarse a partir de estas decisiones gubernamentales, de estas decisiones políticas que me parecen fundamentales y que de alguna manera, pues las comunidades están siempre activas, ¿no? Otra cosa que me quedo es, pues sí, buscar siempre la venta directa, no idealizar, ¿no? Porque a veces vamos a ciertas comunidades y pensamos que porque, como dice Julio, ¿no? Ya dice comunitario, pareciera que ya es, y este caso que nos pone de esta diputada creo que es bastante eh, ejemplificador, ¿no? De las situaciones reales que suceden en esta comercialización de las artesanías. Y otra de las cosas que me parecen sumamente importantes que nos comenta Julio es, pues sí, buscar este comercio justo, tener desarrollada la sospecha, ¿no? Cuando estamos en este tipo de circunstancias, ¿no? Cuando queremos adquirir un producto y que queremos apoyar a las artesanas, a los artesanos, y que de repente nos encontramos con estas circunstancias que a veces desconocemos, ¿no? Pero sobre todo, algo que me encantó, que mencionó Julio, es el desarrollar esta cuestión de la escucha. Por cierto, recomiendo un libro que es muy importante e interesante, que recién salió de Sara Corona de la Universidad de Guadalajara, editado por Calas, donde precisamente trabaja la cuestión de la escucha y del trabajo a partir de metodologías horizontales. Y creo que pues a todas las personas que estamos metidas en el trabajo cultural, ¿no? Desde la antropología, la sociología, desde la gestión, pues puede ser muy beneficioso y por ahí hemos estado compartiendo este libro. Y bueno, quiero, antes de darle la última palabra a Julio, que diga alguna reflexión al final, solamente leer este comentario de Lucía que dice, tal cual, donde quiera hay esas personas. Sería súper lindo que a la artesana no se le regateara su trabajo y darlo en el mismo precio, pero eso es imposible. Entonces, no sé si quieras cerrar con algún comentario, alguna reflexión, Julio, respecto a esta situación o algo que nos quieras comentar para ir finalizando este conversatorio. Pues no mucho, solamente reiterar eh, que, que estemos muy atentos, muy atentas a estas políticas multiculturales de un supuesto reconocimiento o reconocimiento más bien de la diversidad cultural, pero desde una lógica mercantil. Creo que ya se ha dicho mucho y se ha escrito mucho de los pueblos mágicos, pues, de todas las implicaciones que tienen las declaratorias. Y creo que nos corresponde tomar una posición, ¿no? Y ser críticos con ello y pensar hasta qué punto queremos seguir fomentando este tipo de estrategias de despojo, como son los pueblos mágicos, los ciertos festivales, ¿no? Y también ser un poco más críticos en, en, en cómo en ocasiones tomamos el tema de lo indígena con términos abstractos. Yo me he encontrado en redes sociales, por ejemplo, muchos compañeros y compañeras que tienen una actitud crítica frente a procesos o coyunturas políticas a las que
yo tengo afinidad, pues, ¿no? Pero cuando sale un tema así como Lele da la vuelta al mundo o la artesana fulanita de tal, la gran artesana fulanita de tal de Amealco, invita al gobernador a ver sus nuevas, mm, este, nuevos diseños o esto lo replican muchas veces sin una mirada pues crítica porque se trata de los indígenas, ¿no? Y cuando hablan como de líderes indígenas, ahí va de nuevo como a replicar la noticia. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que hay que ser críticos también con esas imágenes idealizadas de lo indígena. Eh, no caer como en la folclorización, no pensar en que todo lo que lleva la palabra indígena y creación en este momento tiene que ver con una reivindicación política que le haga frente a lógicas extractivistas o coloniales o antipatriarcales, no necesariamente. Y creo que por ahí puede haber una entrada para pensar de forma más crítica y ver estos matices, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos también empezar a ver que artistas, cantantes, académicos, ONGs que utilizan elementos indígenas con una supuesta reivindicación también se están apropiando, están reproduciendo una imagen idealizada. No sé, habría que ver con más atención todos estos elementos, ¿no? Y ya bueno, por ahí sería como una idea final. Pues muchísimas gracias, Julio. Pues también mando saludos por ahí a Juan José González, que nos saluda desde Paraguay, un amigo ya desde hace varios años que nos anda viendo. Pues qué gusto leerte. Muchísimas gracias, Julio, y creo que nos dejas pendiente pensar en muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, el problema de la patrimonialización. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que pareciera que cuando escuchamos ciertos conceptos o nociones, en este caso como el de patrimonio cultural, todos quedamos totalmente enamorados de la riqueza y de todo lo que México tiene que ofrecer a partir de las comunidades, y de repente se convierte en un discurso y que llega a ese lugar común en donde pareciera que no es posible pensar las problemáticas, las circunstancias y las circunstancias eh, negativas, ¿no? O que particularmente afectan a ciertas comunidades, que no necesariamente es positivo, ¿no? Y por otro lado, pues sí, creo que nos dejas también estos tres temas para pensar, para reflexionar sobre la situación del patrimonio, que es estas dinámicas de despojo, de extractivismo, de apropiación, y pensar también en esos lugares opacos que donde se vive la cultura, ¿no? Y en esos lugares opacos donde se ejercen relaciones de poder, ¿no? Y no solamente a partir de las empresas, sino también desde instancias públicas, ¿no? En este caso del gobierno del estado de Querétaro, digo, hay que decirlo tal cual como es, de dónde viene, y pensar también en estos grupos de poder que están interesados, ¿no? En estar promoviendo el turismo, la patrimonialización o las declaratorias de un pueblo mágico, que me parece fundamental pensarlo, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de turismo y cultura, de repente todo está bien y todo es benéfico para las comunidades, y no necesariamente es así. Y es una de las situaciones, ¿no? Que necesitamos reflexionar, como bien dijo Julio, de manera crítica. Y pues bueno. Quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo. Les pido nuevamente disculpas por la interrupción de la transmisión, pero cuando ya esté en el canal de YouTube van a poder verlo de manera completa, seguidita. Entonces no van a mirar estos problemas que tuvimos. Y pues agradecerte nuevamente, Julio. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Gracias por compartir todas estas investigaciones. Actualmente, bueno, Julio sigue desarrollando investigaciones en colaboración con estas comunidades allá en Querétaro. Y pues ojalá que después puedas venir a platicarnos un poco más acerca del trabajo que estás haciendo actualmente. Y muchísimas gracias a ti por la invitación. Y pues bueno, esto fue Gestor Cultural MX. Mi nombre es Mayo Ortiz y nos vemos en la siguiente emisión, que va a ser el martes. Y vamos a tener invitado a una persona muy especial que tiene una propuesta
que creo que todo mundo conoce, que es La Ciudad de México en el Tiempo. Es una página, pero también ha estado ahí en Canal 11 haciendo sus programas, ¿no? Sobre esta memoria histórica, arquitectónica y urbanística de la Ciudad de México. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias, Julio, muchas gracias a todas las personas que nos siguieron y pues pronto van a poder ver esta transmisión en el canal de YouTube.